como House of Cards. Bienvenido al lugar donde podrás encontrar todo lo que un coleccionista necesita. Juguetes de videojuegos, anime, series y películas se dan cita en esta particular tienda. Encuentra las poleras personalizadas con tus bandas favoritas. Checa los discos con aquellos grupos que seguramente te harán alucinar y deleítate con la gran colección de artículos de la WWE junto a sus extraordinarios accesorios. Mucho esto y más lo encuentras en Rockin' Toys. Santa Rosa 2260, Galpón 3, local 150, Persa Bio Bio. Tienda Rockin' Toys, un lugar de encuentro. De los albores del espacio-tiempo, estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos y todos los temas que a unos buenos fanáticos pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, los monjes Jovito y De Lagún. Bienvenidos a Los Monjes Fanáticos. Hola amigos, estamos de nuevo en Monjes Fanáticos. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están todos ahí en sus casas escuchándonos? Y por supuesto a nuestros amigos que nos estén viendo en la transmisión de Facebook Live, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz domingo para ustedes! Si ya estamos en la previa, en los pasos finales, la cuenta atrás para el gran estreno de abril. Infinity War, la guerra que por fin ha conglomerado a no solo los Vengadores tradicionales, sino que tendremos la junta de la parte mística con el Doctor Strange, a la parte cósmica con los Guardianes de la Galaxia y quién sabe qué otras sorpresitas más nos tienen guardados los hermanos rusos para este estreno que viene en nuestro país el 26. Así es, esta semana, así que quisimos prepararlos para que fueran listos a la película con qué podría venir y todo y a qué se pueden preparar para este gran estreno. Recordemos que han pasado 10 años de la fundación de Marvel Studios, que es el proyecto cinematográfico que hizo Disney luego de que adquiriera todos los derechos de Marvel para generar películas y otros materiales audiovisuales. Y como no existía un grupo específico llamado a hacer películas, crearon Marvel Studios. Y este año específicamente, en el estreno de de Infinity War, es que se cumplen 10 años de aquel evento. Y qué mejor que con la batalla que nos han vaticinado hace ya prácticamente 4 años, un poco más tal vez, desde que se anunció la fase 3 de este Cinematic Universe de Marvel. Sí, ya va su tiempo. Partió con Iron Man. Aquí el Iron Man Sí. 1 en el 2008. Según lo ahora magnánimo mandamases de Marvel, ellos vislumbraron este periodo en distintas fases hasta llegar hasta estos eventos y a las fases siguientes. Pero en un inicio es difícil pensar que así fue. Yo creo que fue un poco construido. No sé si... Yo creo que había la idea y la intención, pero no sé qué tan formado estuviera ese universo. Mira, era ambicioso el tema. Pues yo creo que el apostar por Iron Man como un caballito de batalla, primero era una duda tremenda porque era un personaje poco conocido para la masa. Sin embargo, después de la recepción, de conseguir que Robert Downey Jr. hiciera un papel espectacular y se encajara el personaje con su propia personalidad también, porque mucho del actor vuelco en el personaje ficticio, lograron cimentar un camino que después ya en Iron Man 2 y la iniciativa Avengers significaría una especie de orgasmo para los fanáticos del cómic y sobre todo de la Casa de las Ideas. Sí, bueno, y con Infinity War marcaría el fin de esta fase 3 del Marvel Studios. Y el 2018 llega entonces, como le decíamos, Infinity War. Un film que reúne a todos los pesos pesados de Marvel, los superhéroes que hasta ahora nos han mostrado en estas 18 películas, no son pocas, son 18 películas. No dejan de ser, es una Sí. buena cantidad. Y que obviamente van a unir fuerzas para enfrentar la mayor de todas las amenazas que han recibido hasta ahora, el titán loco Thanos. Bueno, Thanos es un villano imparable, prácticamente invencible, inteligente, con una... No solo actúa por fuerza bruta, también aplica inteligencia a sus planes. Y los mismos hermanos rusos dicen que lo han vislumbrado tanto de lo que sacan de los cómics como lo que llevan a las películas, como el Gengis Khan del universo
Marvel. Y obviamente que pararlo va a implicar mucho para este equipo de héroes, que va a estar bastante fortalecido. O sea, esto no va a ser menor, es un ensamble, pero mucho más grande que solo Avengers. O sea, de hecho, no solo representa este ensamble de personajes, sino que también es el comienzo del fin de la tercera fase de películas que anunció Marvel Studios y que obviamente va a terminar el próximo año, no con la segunda parte de Infinity War, que todavía no tiene nombre, que no la ha querido revelar para no hacer spoiler. Sí, sino dicen que el nombre tiene algo que ver con el spoiler. Entonces, exactamente, sí. por eso lo van a anunciar una vez que ya pase el hype de esta película. Pero termina con Capitán Marvel. Capitana Marvel, en realidad. Sí. Que viene siendo una heroína que muchos habían pedido y que fuese incorporada precisamente porque es una de las que, como peso, como superheroína en este caso, es capaz de hacerle enfrente de tú a Thanos. Así que Sí. Recordemos que esa historia va a estar ambientada en los años 90 inicialmente, así que vamos a ver cómo se desarrolla el curso de dicha historia. de hecho es parte del enredo de tiempo, de líneas de tiempo que hay en esta historia. O sea, ya no es, la fase 3 ya no es lineal como lo había sido la primera y la segunda, y por ende todo este tema ya quedó bastante enredado. Sí, hay algunos saltos que son más propios de los cómics que de las películas, pero en esta ocasión lo vamos a tratar de aclarar un poco aquí. Delagun buscó darle un poco el orden más lógico para que los fanáticos no se pierdan. Claro, como debiera ser. Y del villano, bueno, interpretado por Josh Brolin, lleva amenazando a todo el universo cinematográfico Marvel desde que se presentó por primera vez en Los Guardianes de la Galaxia. Más tarde, en la era de Ultron, los Avengers, era Ultron, se adelantó que cumpliría su objetivo máximo. Y ahí ya sabemos ya cuál es la motivación de Thanos, que es conseguir las gemas del infinito. Sí, que ahí aparece la famosa imagen del guantalete ahí con las gemas dándole un poder inconmensurable a Thanos. Sí. Nosotros en este especial vamos a contarle un poquito de la historia del villano y también vamos a hacer algunas referencias relacionadas con las películas precisamente, pero de las gemas del infinito, para que también los amigos fanáticos que vayan a verla estén al día, estén súper conectados con lo que van a ver en esta película y no se pierdan absolutamente nada. Y aquellos que no son seguidores del Cinematic Marvel Universe igual pueden ir a verla, pero Sí. teniendo un poquito más de antecedente y no queden tan colgados de ver a tanto superhéroe en la pantalla. Sí, pero es difícil que alguien no haya visto al menos alguna de las películas, pero le vamos a complementar a los que se han saltado alguna para que sepan de qué iba. De hecho, partamos más atrás todavía y hagamos un pequeño recapitulación de las distintas fases de Marvel. Sí, bueno, partió con la primera fase que llama el Marvel Cinematic Universe, comenzó con lo que ya hablábamos que es Iron Man, ¿ya? Que era un héroe que para la gran masa no es tan famoso, pero tampoco es desconocido. Entonces era un buen punto intermedio en que podría ser un héroe atractivo, pero además le quitaba la presión de que fuera de la primera línea, como podría ser, por ejemplo, un Spider-Man o yéndome a la competencia, un Superman. Claro. En que la gente no conoce tanto la historia, entonces te podía permitir algunas libertades, pero lo conoce lo suficiente para estar interesado en ir a verlo. Y como les decíamos, el actor que lo encarnó, Robert Downey Jr., influyó tanto en el personaje que hoy en día son los cómics los que se han adaptado a la personalidad de Robert Downey Jr. para asemejarlo y hacerse cada vez más parecido el cómic con el cine. Ese como fue el legado también del actor, fue una segunda aire que tuvo su carrera después de este estreno. Pero continuamos en el mismo año 2008 también con Hulk, otra película que hasta cierto punto los fanáticos ahí, algunos les encanta, a otros les gustan. A mí lo personal me aburre las películas de Hulk. No han sabido explotar el personaje más allá de las historias que han tenido, que son las historias clásicas, pero no han sabido explotar el fondo del personaje. De hecho, a mí la actuación de Mark Ruffalo es lo que han sabido llevar en las distintas películas de Vengadores y otras. Es más interesante que lo que hicieron en las propias películas con otros actores. No sé qué opinas tú. A mí me gustó el Increíble Hulk. La de Ang Lee. La segunda. Sí, la segunda. La de Ang Lee la encontré demasiado pretenciosa. Me encanta Ang Lee como director, pero encontré que la pretensión fue demasiado. Con un Eric Bana que no terminaba de llenar los zapatos de Bruce Banner. Sí, en la segunda. Edward Norton fue un Edward poco más. Norton Tiene la fue ventaja más de. Dr. Banner. Sí, es que tiene la ventaja de que Edward Norton era fanático del personaje. Y de hecho, tiene su costumbre, es una costumbre del actor, de intervenir en los guiones de las películas. Y en esta no fue la excepción. La gran diferencia es que él conocía y había leído muchísimo de los cómics del personaje. Entonces, en ese sentido, fue un gran aporte para el director
el que Edward Norton interviniera, hiciera modificación y todo lo demás. Sí, el villano de ese Incredible Hulk también es mejor que el anterior, por eso tiene más peso la película. Y Edward Norton nos trae más al Bruce Banner casi ermitaño o que vive en la calle y todo. De hecho, nos muestra bastantes situaciones donde está aproblemado ahí, que es incluso con guiños como a la serie clásica de Hulk. Sí. De hecho, hay cameos como por ejemplo el de Lou Ferrigno también ahí que aparecen participan. todas, sí. Así que eso es importante. Bueno, Sigamos con otro estreno ahí del episodio, Sí, perdón, de la fase 1. Sí, para cerrar, Edward Norton no siguió porque como el universo estaba muy comprometido, no le daban las libertades que él quería y él obviamente terminó renunciando y fue reemplazado por Mark Ruffalo, que se terminó ganando el papel. ¿Y sabías tú que la primera opción del director en esa película era Mark Ruffalo? ¿Sí? Sí, la del director. Pero Sí, el sí, estudio sí. no quiso, quería alguien un poquito Poco más más de peso. Mark Ruffalo más agarró peso después. de sí. más experiencia, ese es el Sí. tema, sí. Así que bueno. Después tenemos en el año 2010 Iron Man 2, que vendría siendo como les decíamos, la presentación sutil en esa escena postcrédito de lo que sería la iniciativa Los Vengadores. Yo creo que en este punto sí ya había un foco más seguro de lo que es el Marvel Cinematic Universe. Más que en la primera película de Iron Man. Yo creo que aquí ya sí le agarraron el gustito y dijeron, sí, puede ser, los números nos están acompañando, las historias también, así que por ahí puede ser. Sí, yo soy partidario de que esos temas en carpeta siempre están, pero como dices tú, si no fuera por el tema de la taquilla, por el tema del éxito que tuvo tanto en dinero, en recaudación, como en la fanaticada que se hizo adicta a conseguir películas de Marvel, de superhéroes de Marvel principalmente, es que los Vengadores se convirtieron en este caso el clímax, por decirlo de alguna manera. Vamos a darles un saludo a todos los que nos están escribiendo en el Facebook Live, donde nos pueden dejar sus comentarios y todo eso. Un saludo a Carolina, que dice que Iron Man es el mejor. A Felipe Tapia, que obligó a su papá a ver la trilogía del Capitán América para que pudiera ver Pantera Negra. Si hay algunas cosas que ver para complementar. De hecho, Civil War es necesario verla para entender mejor Black Panther, la película. Y Carlos nos dice, yo no escuché eso, escuché que Norton lo fueron porque era un jodido de mierda y el director se hartó que molestara. O sea, hasta donde yo sé, el director, las buenas palabras, esas palabras de buena crianza, lo considera un aporte. Pero también Sí. es reconocido y muchos directores han dicho, Edward Norton es una persona difícil de conflictivo, tratar. sí. Sí. Recordemos que el director de Avengers 1 fue Joss Whedon. Sí, ahora está en DC. Esperemos que haga algo ahí en DC porque todavía está en veremos. Pero bueno, Así que bueno, lo invitamos a dejarnos los mensajes ahí. Luego tendríamos a otro personaje. claro, haría la presentación ahora el dios del trueno, conocido como Thor, el año 2011. Y que por supuesto vendría siendo, en este caso, la parte ya, un poquito de la parte cósmica. Se trata de meter la mitología nórdica también en uno de los personajes clave de los Vengadores. Pero con una película que en realidad es bastante tibia, no es muy... A mí me gusta. Creo que Kenneth Branagh hizo un buen papel con Thor. Podría ser mejor, sí, pero creo que está bien respetado el espíritu de Thor y todo el contexto que tiene. Yo creo Así que le faltó, no sé si la parte de acción estuvo bien, pero me suena que estuvo un poquito lenta, como que trataron de Sí, es muy grandilocuente. Se aleja Exacto. un poco del tono Marvel, de Sí. hecho, en ese sentido. sí, que como que, bueno, la tercera al final fueron para el otro lado, pero en el estricto rigor, en ese sentido creo que de las tres es mi favorita la primera, por lo mismo, es más parecido al personaje. También tendríamos el estreno del primer Vengador, el Capitán América, también en el año 2011, que sería, entre comillas, quien debería llevar la batuta a la larga, pero termina siendo Iron Man, para bien o para mal, dentro de los Vengadores. Así que Sí, bueno, esta película es bien entretenida en realidad. sí, es la película para mí la más redonda en el sentido de la historia, que es conclusa, es entretenida como acción, pero sí deja algunos enganches ahí que en realidad para el fanático, por ejemplo el tema de Red Skull, que no lo vimos nunca más, o por ejemplo... Bueno, y también hay temas con Hugo Weaving que dice que salió Sí. un poco molesto de... No le gustó No le mucho gustó su participación. sí. El papel lo obtuvo Chris Evans, que ya lo habíamos visto en una versión anterior de Los Cuatro Fantásticos, Como la antorcha humana. como la Antorcha Humana. Y la película es bastante entretenida y toma un riesgo porque no la sitúa en el presente inicialmente, sino que nos cuenta una historia de origen del personaje y la sitúa cuando corresponde, que es la guerra mundial y todo. Entonces, luego tendría después la doble pega de llevarnos al Capitán América a los tiempos actuales.
pero tiene un buen gancho. A mí eso es lo que me gustó, el cierre de cómo descongelan al Capitán América y lo enchufan, para que la redundancia, Nick Fury como lo encaja dentro de los Vengadores, está bien llevado al final, pese a que en realidad, claro, es todo un preámbulo la película para contarnos esa parte, que es lo que nos interesa a todos. Y finalmente la fase 1 se cierra con los Vengadores unidos, finalmente, el año 2012. Dirigida por Joss Whedon. Y ahí Sí. nos trae personajes que habían aparecido en varias películas. Nos conforma el primer equipo de héroes, en que incluye a Hawkeye, la Viuda Negra, que había aparecido en Iron Man, Hulk, Thor, Iron Man y Capitán Y el América. propio Capitán, que hace, en cierto modo, el de líder. Y en ese sentido es lo que faltaba, pero el líder que los encajara a todos como un grupo y los hiciera trabajar cohesionados. Sí, la gran punto positivo de esta película es que además de que es entretenida, está bien equilibrada en presentarnos los personajes, los tiempos de cada personaje y hacerlo funcionar, que es Sí. una de las virtudes de Joss Whedon en realidad. Sí, darle el tiempo justo a cada uno y que no se note forzoso o puesto como, como porque sí nomás, ¿entiendes? Claro. Así que esa es como la gracia. Y es entretenida la película. Y se inventaría las bases para lo que sería el trauma que tiene Iron Man después en las próximas películas. Y por supuesto también lo que usa Netflix con la parte de las series, por ejemplo, Los Defensores, con Daredevil, Jessica Jones y todo lo que sería el ataque a Nueva York, como antesala muchos de los referencias que toman en esa serie. Pasamos Y ahí partiría la fase 2 ya Claro. como tal. como tal. En el 2013 arrancaría con Iron Man 3, una película que en realidad fue por Una cumplir. basura. Sí, por cumplir, nada más que por eso. Con un villano que todos creímos Sí, que iba a sí. ser el villano y sin embargo era un actor chanta. No sé qué quisieron o qué pretendieron hacer, porque todos en algún minuto cuando vieron la similitud física que tiene Ben Kingsley con la personificación que podía lograr del Mandarín, que era un personaje potente dentro de Iron Man, y no logra llevarlo, tratan de ir por la tangente, tratan de transformarlo en una comedia, y para mí no, pierde totalmente el foco. O sea, Iron Man 3 a mí de hecho no me gusta. De hecho, hicieron un Así intento de meter al Mandarín con calzabotas, por decirlo de alguna forma, con una escena post-crédito que salió después de la edición casera. Claro, Que como un intento de decir, no, si en realidad si yo era Sí, el malo, pero no pero quería so- decirme. Soy tan seco que me Autoeliminé de la película para que no sospechen de mí. sospecharan, sí. Pero en realidad es como explicar las películas después no cuenta. Sí, yo creo que fue una película hecha muy a la rápida. Fue el primer golpe negativo, yo creo, de Marvel, aunque los números lo acompañaron bien. Sí, No se pueden quejar de los números. O sea, es una de las que estuvo dentro de las primeras 5 en la taquilla por O harto sea, tiempo. de hecho, por menos a su contraparte DC la han reventado. Entonces, Es verdad. y de verdad que Iron Man 3 es muy mala. Sí, yo coincido contigo totalmente. Hablamos después de la segunda parte de Thor, Un Mundo Oscuro, del 2013. Que Que ya, esa es la más débil, el reguleque. Sí, es Reguleque. Creo que tiene un villano, Malekith, que está muy mal aprovechado. Tiene un elemento que es una de las piedras del infinito, que ya lo vamos a mencionar. Pero hace tan mal uso, me atrevo a decir yo, como excusa De por qué lo quiere, de por qué quiere lo quiere hacer. atacarse. Claro, que a la larga no tiene sentido. Es como una especie de telenovela romántica, porque se la llaman puro, ay, que Jane Foster, que la otra es como en la parte de acción que tienen que ponerle a la película para que tenga acción, romance Bueno, y chao. Sí, ahí están los problemas, porque también esa película, Kenneth Branagh no lo quiso dirigir la segunda parte. Inicialmente habían contratado a Patty Jenkins, Ah, sí. que a la postre será la Que directora también de tuvo, Wonder Woman. tuvo hartos problemas para... Y Patty Jenkins terminó abandonando el proyecto, y con ello dejó muy complicada la relación de Natalie Portman con el Marvel Cinematic Universe. Sí, Natalie la Porque apoyaba. Natalie Portman casi estuvo a punto de irse, y creo que fue obligada por contrato. contrato Y lo a mismo para la permanecer 3. en la película. Que al final no estuvo. En la 3, claro. Al final Creo no que estuvo. aparece... No, es que la iban a obligar y tenía que aparecer. Pero al final ella negoció y Y llegaron su a salida un principalmente. acuerdo entre las dos partes. Sí, Felipe Tapia nos dice en el Facebook Live que Thor sirve mucho como Nexo. nexo. Sí. Y sí, puede ser. Sirve como qué pasa entre la película anterior y la siguiente. Es como el capítulo de relleno de la serie. Sí, de hecho, yo creo que donde más se nota eso precisamente es en Age of Ultron. Porque en realidad su participación tiene que ver con un par de cosas muy puntuales y el resto es como que lo sacáis y no importa. Así que, Sí, siendo un personaje poderoso, pero Exacto. sus películas propias tienen eso como ser de punto base. Aunque tiene uno de los malos más memorables todavía del Marvel Cinematic Universe, que todavía está al debe con un buen villano, que es Loki. sí,
Su de hecho, dualidad su dualidad actual de villano y un poquitito de ayuda a su hermano, pero es muy entretenido y muy interesante. Es lo mejor de las películas en realidad. y que se ha desarrollado no solo en Thor, en otros estrenos también ha ido teniendo, hemos conocido más de ese personaje. Sigamos con el Capitán América, el Soldado de Invierno. A mi juicio, yo creo que la mejor película de Marvel hasta, ya vamos a ¿Hasta decir la cuál. fecha? No hasta la fecha, porque hay una que para mí es mejor. Pero me atrevo a decir que tiene elementos de espionaje, tiene una serie, una historia redondita en el sentido de la conspiración se descubre y se cierra de una manera completa. Eh, Cambia bastante cosas de lo que De hecho- estaba presentado en términos de Avengers y de Shield, que es donde pierde básicamente. Y donde a mi juicio también podrían hacer incluso un regreso en el tiempo y generar, quien dice por ahí, Secret War. Puede ser. Se la dejo ahí a Kevin Feige. Se la dejo. Robert Redford es un peso pesado dentro de la película. Cuando buena inicialmente actriz. todos dijeron, bueno, ¿qué va a hacer? No, le están dando un papel para casi homenajearlo y todo. Y no, tiene un peso bien importante A mi gusto en la trama. Es sí. casi un villano como de James Bond, así, de ese Sí, que tú no sí, lo sí, cachas de villano hasta que ya ves que está siendo malo, así de frentón. Te convence al principio cuando es parte del grupo de Shield y te dice, no, es que es lo que estamos haciendo por lo bien. Pero después cuando vas notando la conspiración detrás, Sí. te De das cuenta. hecho, creo que la participación de Natasha Romanoff de la Viuda Negra en esta película también es muy importante dentro Como de guía. las películas. Como sí, guía, sí. En sí. ese sentido, el personaje Y no es de relleno, o sea, no la tenemos porque sí, Claro. funciona en la película. Black Widow es eso, es como la guía. Funcionó la guía en Iron Man 2, como tratando de conectar Iron Man con Shield, después al Capitán América en varias de sus películas. En Civil War también tiene un papel de nexo muy importante dentro de la trama. Entonces, ese personaje que merece su película propia, que ya confirmaron que va a tener una película propia, sí ha estado como al debe ahí en ese sentido de Marvel hacia ella, pero ella ha cumplido cabalmente en todas las películas en que ha aparecido. Y luego Marvel correrá otro riesgo, Un grupo totalmente desconocido. totalmente desconocido, donde podía jugar. De hecho, elige una formación casi propia, que no estaba tan afiatada en los cómics. De hecho, se estrenó ese año en los cómics para la película. Eso es. Y son los Guardianes de la Galaxia. Con Peter Quill y compañía. Drax, Gamora, Rocket Raccoon y Groot. I'm Groot. Y con un malo que a pesar de que tampoco brilla, Nah. sí aparece, por ejemplo, Nebula, que es bastante interesante, Sí. y nos entrega más datos de lo que es Thanos y los Nova Corps, que son parte del universo Marvel. Como dijimos, ya viene la presentación oficial del villano, así que ahí ¿cómo se llama esto? Se sientan las bases cósmicas de cuál es el alcance que va a tener Infinity War. Y ahí, bueno, ahí los Guardianes de la Galaxia jugaron con el elemento de humor. Yo creo que en esa película en particular funciona muy bien. Es una película que tiene como mucho corazón. Es entretenida, la banda sonora es increíble para la gente que le gusta la nostalgia. Pero funciona dentro del concepto. O sea, el tipo tiene una banda sonora antigua porque se lo raptaron de la Tierra. O sea, no es a la fuerza. O sea, está bien hecho. Y es increíble como calza siendo una música totalmente distinta en ritmo, en composición, a la acción que se está mostrando en pantalla. Y sin embargo cansa, pero mágicamente. O sea, los temas están muy bien elegidos, ese es el tema. Después tendríamos la segunda película de los Vengadores como tal, La Era de Ultron, del 2015. Que yo la encuentro un poco más baja, sí. Guatea porque en realidad hay... No mala, por supuesto, no mala, pero la encuentro un poco más baja. Sí, es que mira, por ejemplo, tiene, como les decía delante, Thor que simplemente hace una conexión y no es más aporte eso y el tema de que le da la energía a Visión. Iron Man otra vez haciéndose las suyas creyendo que salva al mundo pero metiendo las patas hasta el fondo. Y después, ¿qué sería? Claro, además que salvo, bueno, nos presenta Porque Ultron no aporta nada. a los hermanos Maximoff. Verdad, toda la razón. Hace la incorporación. La historia de cómo los meten dentro, como tienen que esquivar toda la referencia al universo mutante que tiene Fox, digamos, todavía bajo su tutela. Como tienen que esquivar toda esta referencia, los meten un poco medio a la fuerza en el tema. Y salvo Wanda, el Quicksilver queda muy opacado por la versión de Fox. Ahí... Sí, eso es cierto. No le supieron dar más protagonismo o mayor peso a su historia. Lo bueno es que se conecta muy bien Agents of S.H.I.E.L.D. en esa parte donde les cuentan de dónde surgen. Pero también es un tema más para fanáticos. O sea, quien haya seguido la serie Agents of S.H.I.E.L.D. Sabrá qué es lo que pasó con Age of Ultron. Porque en el estricto rigor ahí como que hay un nexo, una conexión.
pero en realidad los que vamos a ver las películas principalmente, o no seguimos la serie, o siguen la serie, pero no todos los capítulos, en realidad esos son detalles que se pierden. Y Wanda y Pietro ahí como que, como dices tú, están colocados más por rellenar personajes que por hacer aportes significativos. Claro. Aunque De hecho, después ahí, sí. mejora la cosa. No, sí, después mejora. Ahí, de hecho, en algún minuto que hemos conversado, Fox le gana el pulso magistralmente a Marvel. O sea, ¿Por qué? Porque nos presenta un Quicksilver que a la postre es mejor que el de Marvel. Y para esquivar a Wanda, nos presenta la historia de que Wanda es una niña. Chiquitita, entonces, sí. no interesa y no la presentan. Y con eso esquivó adecuadamente a una doble comparación. Entonces, él salió ganando en su parte de comparación. Y bueno, Marvel se llevó la torta por el lado de Wanda, que... Claro, a tal punto que en Age of Ultron terminan matando a Quicksilver. Después no les queda otra. Y si no, alguien no lo había visto. Y No, se quería sí, poner al día. sí, pero por favor, es 2015. Estamos hablando de 3 años. Y si no, está en Netflix. Nunca Es la única que está tarde. en Netflix, por favor. Nunca es tarde. Claro, es la única que está en Netflix, así que véanla. Carlos nos dice también que Winter Soldier es la mejor de todas las del MCU, ya que el material original es muy bueno. Los primeros cómics de Winter Soldier ni siquiera parecen sacados de Marvel, parecen de la línea Vértigo de los 90. Buen comentario ahí. Sí, tremendo. Se lo mandaron. Finalmente, la fase 2 cerraría con un estreno de otro personaje que era también un riesgo, porque es totalmente desconocido. ¿Y qué aportaría Pero en es los cómics? fundamental en los cómics de Avengers. Es que es el tema. En los cómics es fundamental, pero aquí yo creo que perdió peso, fíjate. Sí, no sí, le sí. supieron aprovechar la historia de fondo, y es el Hombre Hormiga, Ant-Man, que en ese sentido se estrenó en el 2015, a mediados del 2015, y Es una película también entretenida, a mí sí, me gusta. es sí. muy graciosa. Es como esa película para ver, pasar el rato, así. Sí, No. pero creo que está bien hecha, o sea, Sí. tiene unos buenos elementos. De hecho, también ahí Marvel esquiva un poquitito y nos presenta el segundo Hombre Hormiga, porque el primero es la figura de Michael Douglas. Sí, en ese sentido. Hank Pym. Hank Pym fue el primer Hombre Hormiga real con su esposa, Janet Van Dyne, Sí. y que sería era la avispa original. Exactamente. Y ahora nos presentan Al Scott Scott Lang, que es el Lang, segundo Hombre Hormiga. Y también, en ese sentido, el tema de las partículas PIM también juega un rol importante dentro de las guerras del infinito, y Sí. tiene su papel intermedio. Sí, recordemos que en el cómics Hank Pym es el creador de Ultron, o sea, él por buscar el arma definitiva que iba a garantizar la paz en la Tierra termina creando a Ultron, que es un ser que descubre que la única forma de darnos paz absoluta es destruyéndonos, por La supuesto. aniquilación. La aniquilación total de la humanidad. En cambio, aquí en el Cinematic Universe, Deriva de las eh, investigaciones de Iron Man. de la, de la inseguridad de Iron Man, y de, en cierto modo, él también quiere plantear una super arma que los defienda de esa amenaza cósmica que él vislumbró en los Avengers en la primera película. Así que bueno, esa es la gran diferencia. Y comenzamos la fase 3, una fase 3 que en principio se veía lejana ahí en el 2016 y que ya está por terminar con estos estrenos. Capitán América Civil War, que para mi gusto vendría siendo la verdadera Vengadores 2. Claro, es más correcta porque además junta al grupo completo. Sí, y Aunque dicen que el subtítulo de Civil War fue forzado por el estudio para hacerle frente a Batman v Superman como marketing. como marketing. Puede ser. Sí. Puede ser. Pero a mi gusto, como te digo, viene siendo la Avengers 2, realmente. Y para mí es la sucesora legítima, o en este caso la antecesora correcta de Infinity War. Porque vendrían siendo los hechos directos de esa película los que repercutirían más en lo que vamos a ver en la próxima semana en la Guerra del Infinito. ¿Ya? Un Capitán América que en cierto modo va en busca de su propio... una sanación interna al tratar de perseguir a Bucky Burns, su amigo del alma, y en este caso vemos este bromance que lo han publicitado mucho en las redes sociales. Claro, ahí vemos los quiebres también que tiene el Capitán América con Iron Man. Así que pues, el tema de los acuerdos de Claro, Sokovia. está el tema de los acuerdos de Sokovia, que es un intento de registrar a estos héroes que hasta ese minuto van por su cuenta, y sin embargo, claro, Tony, que está lleno de culpa en ese sentido por el tema de los Vengadores, por las cosas que han pasado y sobre todo por lo que pasó en el Age of Ultron con Sokovia, es que él es un gran impulsor de este tema de los acuerdos, y sin embargo después se da cuenta que él está metiendo las patas también, porque además de limitarlo, en realidad es un juego de intereses al final. Claro, y obviamente el capitán, a pesar de ser como el primer ciudadano de Norteamérica, cree que esto es demasiado
restrictivo. llegar a un estado totalitario casi. Claro, que elimina los derechos a decidir a quién salvar y a quién no, ese es el tema. Ahora, lamentablemente Civil War es un gran cómic de Marvel, pero en esta película se diluye mucho ese tema del registro de superhéroes pasa a segundo plano. Claro, sí. para, como les decía, desarrollar más que nada la búsqueda de Bucky Barnes, el soldado de invierno, y de intentar rescatarlo de por ejemplo, la propia ONU que lo busca, de Black Panther, que hacemos la presentación del otro personaje también ahí que tendría posteriormente su película este año, y que al principio creía que era el culpable de la muerte de su padre. Sí, luego seguiría la aparición de el Doctor Strange. Stephen Strange, sí. El Doctor Rarito. El Doctor Rarito. Como le dicen ahí. La parte mística se presenta en el 2016 con el Doctor Stephen Strange, un cirujano reconocidísimo y muy el top de línea, que sufre un accidente automovilístico por mirar el celular. Así como, por ejemplo, estamos mirando ahora los comentarios y vemos cómo es que se estrella en su Audi último modelo. Y tratando de buscar la forma de reivindicarse, porque ya una vez que sus manos han sido destrozadas totalmente, llega a esto de las artes místicas y de todo lo que es la magia y los distintos universos y planos de existencia. Así que ahí presentamos una parte que es importante recalcar, que los cómics también tienen una muy buena amalgama con la parte cósmica de Marvel. Ahí de hecho Doctor Strange y Thor son bastante amigos en muchas escenas, en muchos cómics de Marvel, donde intentan precisamente, por ejemplo, combatir al villano actual que es Thanos. Así que es una buena película, entretenida, y aparte que visualmente es maravillosa. Me encantan los colores, la forma en que manipularon. Tiene mucho de Inception, aquellos que hayan visto la película de DiCaprio. Sí. Tiene muchos elementos de eso, pero en realidad el espacio-tiempo. El espacio-tiempo, la forma, claro. Pero a la larga es entretenida. Visualmente es muy colorida y llamativa también. Bueno, luego tendríamos Los Guardianes de la Galaxia 2, que es una buena secuela, no espectacular, me gustó más la primera, pero mantiene el tono... Mantiene la frescura de los personajes, esa es la gracia. Sí. Sí. Tendríamos la película propia de Spider-Man, sí. Homecoming. Luego de la presentación en Civil War. Claro, que ahí vino el batatazo porque lograron llegar a un buen acuerdo de negocios Sony con Marvel por el personaje. Todavía hay embate ahí que pasa con el resto de los personajes de Spider-Man. De hecho, en el estreno de Venom veremos qué tan buenas las relaciones están. Sí, eso es cierto. Felipe Tapia nos comenta aquí: Civil War tuvo el final que debió tener Age of Ultron, que las decisiones de Tony finalmente rompieran al grupo, pero nos dieron a un gran estratega como Zemo. ¿Qué opinan ahí del villano? ¿Sí? Sí, Zemo era un buen personaje, pero se diluyó. Yo creo que al final también se diluye. Sí. Para mi gusto, termina perdiendo peso, sobre todo en la motivación final. O sea, decir, es que esto es como mi venganza personal, ya que no los puedo matar, es como... Sí, es como me mataron a mi familia. El plan era bueno, pero... Me faltó ser un poco más desquiciado. Exactamente. O sea, en ese sentido, esta calle que tenía la cara como quemada también era más misteriosa. ¿Cuál? Ahí me voy a recordar el nombre. Ya, dale, démosle. Bueno, tenemos a Spider-Man Homecoming, que precisamente en Civil War también hace su introducción ahí, una película que viene siendo esta vez de la mano de Sony con su alianza con Marvel Studios, porque ya, digámoslo así, a Sony se le habían acabado las ideas. Así que no hay nada mejor, y para beneficio de los fanáticos, que unirse con Marvel para poder sacar a este personaje. El elegido Tom Holland ahí hace un carismático jovenzuelo que es bueno para los chistes, que es conversador en esta gran pelea de superhéroes, que se asombra de las tecnologías y de los mismos personajes en sí. Uy, a ti no te conocía, tenés un brazo metálico, qué entretenido, jajaja. Sí, bueno, ya era el tercer Spider-Man de cine, ¿no? Así es, después de Andrew Garfield y Tobey Maguire, por supuesto. Spider-Man Homecoming, el del 2017, vendría siendo como la... ¿Qué pasó después? O sea, tiene una pequeña parte donde hace un previo a Civil War, su llegada al hotel, la entrega del nuevo traje que le regala a Tony Stark. Y la película giraría justamente en torno a ese traje y su dependencia. O sea, si necesitaba ser héroe con el traje o podía independizarse y hacerse valer por sí mismo con sus propios poderes y sus decisiones y todo lo demás. Una especie de madurez del personaje. Y aquí nos tendría un nuevamente muy buen rival o muy buen malo. Yo creo que el segundo gran villano después de Loki, aunque sí. A mí parece el primero. Sí, puede ser.
Ahora, tiene el problema que es medio dueño Sony de este malo, digamos. Sí. Pero es el buitre. Sí, el buitre, Sí. interpretado por Michael Keaton, que se roba la película. A mi juicio es el gran villano, como dices tú, porque le da el carisma de villano, le da una motivación súper, súper clara, aprovechando muy bien el contexto de la historia de los Vengadores. Él planta su negocio y por supuesto este negocio tiene algunas cositas medias salidas de la ley. Entonces, ese es lo que se tomó el negocio del buitre. No es que quiera dominar el mundo porque se me ocurrió nomás. Y después los giros que tienen al final, no lo vamos a revelar para aquellos que no han visto todavía Hong Kong, véanla por favor y preocúpense en cómo ese villano se desarrolla y se da a conocer al final de la película en una vuelta de tuerca, de un plot twist que para mi gusto es genial. Es una escena muy genial esa que tiene que ver con el nombre, Homecoming, el regreso a casa, este festival de que se hacen en las escuelas, la secundaria en Estados Unidos. Bueno, y tendremos ya el estreno de Infinity War. Luego vendrá Ant-Man in the Wasp, Capitana Marvel y el próximo año Avengers 4. Claro. Sin nombre definitivo todavía. Pero ahora, a quien esperamos ver en esta película es a Thanos. El ¿Puedes gran villano. contarnos quién es Thanos para que los amigos sepan? Y Vamos. se preparen. Sí, vamos a hacer Lleven pañales al cine. una pequeña reseña basada en los cómics, ¿ah? Porque ya los hermanos Rousseau dijeron que la historia de él va a ser un poco diferente. Va a lanzarse a final de año una novela que habla específicamente de los orígenes y motivación del personaje en el Cinematic Universe, para que sepan. Pero lo que vamos a comentar acá no es muy diferente, es relacionado a los cómics. Thanos, el titán loco, comenzó su carrera en los cómics como un viejo enemigo de Iron Man en el año 1973, cuando Jim Starlin estaba a cargo de dibujar y guionar la serie. Editor de Marvel en aquella época, Roy Thomas, le sugirió a Starlin que cambiara el boceto original. ¿Por qué? Porque lo encontraba un poquito fome, ¿no?, como personaje. Y que se guiara, adivinen qué, en otro personaje, pero de la casa del frente. Ahí en las copias. Darkseid. Claro, que tomara como referencia, mira, tenemos un niño que se llama Darkseid, así, que también es un villano de la era de los New Gods de DC. Sí, sí. Así que ahí lo copió y dijo, ya, ok, ya. Y aparece el rival que es como lo conocemos, como lo hemos visto en los trailers. Hace lo más morado, sacarle el casco. Claro, tipo Rick Harrison de El precio de la historia. El precio de la historia, más o menos. Algo así. Así que bueno. Y no pasó mucho tiempo entonces hasta que Thanos se volviera uno de los personajes centrales del universo Marvel y por supuesto tuviese participación y hasta serie propia, ¿ah? Así que eso para que ustedes vean lo importante que se volvió el personaje. Su nombre es parte del juego de palabras que hace referencia al término griego obatos o tánatos, que significa muerte pacífica, o sea, sin dolor. Pero principalmente es una deformación. Perdón, vamos a tener un problema aquí. Problemas técnicos. Problemas técnicos, nos están penando aquí. Es una deformación. Claro. Thanos quiso matarnos en este minuto. Uno de sus enviados de Thanos ahí estuvo aquí tú- intentando asesinarnos para que no reveláramos más. Tuve Por que Dios. salvar la vida de la Gun. Gracias, Vengador. Star Jovito. Así que bueno. Como les decía, la deformación de este nombre tiene que ver con el dios de la muerte, que es Thanatos, para aquellos que no lo conozcan. Él, el titán loco, es un cultista de la muerte y de hecho está enamorado de la encarnación, en este caso de la diosa de la muerte, a tal punto que le promete a este personaje hacerse cargo y destruir, a petición, como les decía, de la muerte, la mitad del universo como fuese lugar. Y para eso es que necesita conseguir uno de los poderes más grandes que existen en este universo de Marvel, que son las gemas del infinito. Claro, ahí tenemos la fijación de siempre de que somos muchos y hay que disminuirnos por la mitad. Así Sí, que claro, es un poquito de control de natalidad, pero a la fuerza. Así que en vez de repartir inmediato, con claro, un chasquido de dedos. imagínense, si hubiese sido el tema de los condones ahí, entre los condones y Thanos así, chasquidos, pero bueno. Hagamos un pequeño resumen cortito de la historia de Thanos. Proviene de Titán, una luna de Saturno, por supuesto, para aquellos que sepan astronomía, dentro del universo Marvel que está habitada por una saga, Por las entidades civilización. celestiales. sí. Claro, llamada, no, Eternos, los celestiales son otros. Esta raza fue creada por los celestiales celestiales. precisamente, producto de la manipulación genética de los seres humanos para una especie de hacer evolución a la fuerza. Y esto tendría que ver con la guerra de los Kree con los Skrull, ¿no? Más o menos. Así que por ahí va el asunto. En su juventud este muchacho
este titán un poquito trastornado, había manifestado interés entre lo que era la guerra y la muerte, cómo se forjaba, cuáles eran los ritos relacionados con la muerte, a tal punto de llegar a viviseccionar a su madre en la adolescencia. Lo que haría que la comunidad de Titán por lo menos que lo aislaría y lo terminaría expulsando del planeta a final de cuentas. Dentro de ese exilio intentó volver a encauzar su naturaleza, pero al llegar a un barco de un pirata malvado que lo torturó y lo obligó a matar, es que se volvió ciego de furia y rabia y con una adoración por la muerte aún mayor. Así fue como volvió a su planeta natal y acabó con toda vida en aquel planeta. Cuando llegó, su hermano Star Fox se salvó porque no estaba en el planeta, o sea, no se encontraba. Pero en cambio su padre lo dejó agonizando y le prometió que lo iba a dejar vivir solo para que pudiera ver la destrucción y la maldad el caos que iba a sembrar su hijo en todo el universo. A pesar de ese gran poder, ambicionaba tener más y más en sus manos y por ende trató de llegar a la Tierra para conseguir lo que hoy se conoce como un cubo cósmico, que en las películas vendría siendo el Tesserato. El Tesserato vendría siendo uno de los cubos cósmicos. Y después sabríamos que era una gema del infinito. En este caso. Y ese cubo cósmico lo que tenía como ventaja era a su portador modificar la realidad a voluntad. Es decir, podía pedir un deseo prácticamente y se le cumplía sin ningún problema. ¿Ya? Eso incluso modificando las leyes de la física. Pero tenía limitaciones. Era poderoso, pero no tanto. Y ahí aparece la gema del infinito. Claro. Gracias a eso es que Thanos se convierte en una especie de dios. Y tuvo que ser derrotado solamente por una persona, que en este caso que es el Capitán Marvel. No es la capitana actual, no es Carol Danvers, sino que claro, el maestro en este caso, Marvel. La propia muerte en este caso lo desechó, así como que se desilusionó de no haber sido capaz de poder llegar más adelante y como que lo abandona. Y eso más lo trastorna. En los cómics la muerte le hace ojito a Deadpool. O sea, de hecho termina casándose con Deadpool, ¿sabías? Con el mercenario Bocazas. Pero no puede ser eso aquí en este momento, así que imposible que pase eso en esta parte. Hasta ahora, todavía no. De 2020 para adelante no sabemos, pero ahora no se puede. No sabemos la película de Deadpool, porque en la película de Deadpool todo puede pasar. Pero ya lo mencionaron. Alto ahí con el odio, Thanos. Ya saben, los que vieron el tráiler van a saber. Para compensar esta derrota, decidió destruir todas las estrellas del cielo, porque el titán estaba demasiado enamorado de la muerte. Así que trató de buscar algo más poderoso que este cubo cósmico que había conseguido en la Tierra y se encontró en su viaje con un pergamino cósmico también, para redundancia, parece que aquí no son muy originales con los nombres. Este pergamino le revelaría la existencia de las gemas del infinito, qué es lo que eran y cuál es el poder que guardaban en torno. Así que es por eso, con ese guantelete que forjaría para poder blandir estas piedras, es que se decidiría cumplir con el designio de la muerte, que es erradicar a la mitad del universo. Sí. Ese es como el resumen de la historia y como les decíamos, tiene que ver con la motivación del villano en esta película y en los cómics principalmente. Sí, se ven interesantes. O sea, los Vengadores en este minuto van a tener que defender a la Tierra y el universo de la destrucción y de todo lo que puede dejar Thanos. Claro. Entonces es un buen rival. O sea, este gallo es capaz de chasquear los dedos y matarnos, así que... De hecho, lo menciona en el tráiler. Gamora dice que con el poder que pueda conseguir de la gema bastaría con solo un chasquido para acabar con la mitad del universo. A ese nivel. Pero no viene solo. No, él tiene un grupo de secuaces que en los cómics, eso es otro cambio con la película. En los cómics son distintos mercenarios o seres poderosos que por sí mismos Thanos los recluta y los hace un equipo. Pero en la película van a ser hijos de Thanos, entrenados por él mismo. Así como Nebula y Gamora la presentaron en Guardianes de la Galaxia. De ese mismo estilo, hijos entre comillas, porque como que los reclutados los sacan. Pero bueno. Hijos a charchazo. A charchazo, no es chiste. ¿Y a quiénes tenemos en esto? Bueno, tenemos primero a Corvus Glaive, que en los cómics es como la mano derecha del titán. Tiene un arma que supuestamente corta cualquier material y es que la que vemos en el tráiler tratando de arrebatarle la gema a Visión, la gema de la mente. Está así, haciendo palanca. Haciendo palanca, así como que quiere abrir una lata y no puede. Sí, pero bueno. Así que ahí podemos justamente tener un pequeño vistazo en el tráiler de esta arma. Así que para que ustedes lo ven y un poquito
Lo tenemos. También tenemos a su esposa, Proxima Midnight, que también ella Pero, es una... esposa de Corvus Glaive. De Corpus Glaive, sí. Ya, En los ya, cómics al menos es así. ¿Ya? ya. Esta Sería es... medio incestuoso si son hijos ahora. Ah, capaz, pues, ¿no? ¿Cómo sabes tú? Hay que darle oportunidad a todo. Eso estamos claros. Ella es la más cruel de la Orden Negra, en este caso. Esta guerrera usa una lanza forjada por Thanos que actúa como una especie de estrella y agujero negro a la vez y nunca falla su objetivo. Literalmente es una princesa guerrera que ha llegado a donde está por su habilidad y destreza en los combates. Así que ahí la vimos ya también en un spot de televisión peleando con el Capitán América de tú a tú, donde se ve la diestra que es y por supuesto también con Natasha Romanoff, en una exhibición de agilidad y destreza. Pero me da la sensación que aquí este grupo de la Orden Negra no está muy potenciado. Es como que son buenos, pero nunca tanto. En cambio, los cómics son tanto... Son enemigos por sí mismos. Claro, Sí. son tan temibles como el propio Thanos. Ese es el tema. O sea, para mi gusto hubiese sido como demasiado si eran tan poderosos. Pero igual se ven buenas imágenes en el tráiler. De uno de los personajes, por ejemplo, contra el mismo Visión, que Visión es bien poderoso. Y alguien le hace frente bastante bien a Stephen Pues, Strange. vamos a ver cómo funciona ese tema ahí también. Tenemos a Black Dorf, o Enano Negro, que es un guerrero inmenso, del mismo tamaño o incluso más grande que el propio Thanos, pero medio tranquilo así. En ese sentido, Thanos es quien tiene el control absoluto de este chiquillo. Solo dispuesto a provocar el caos cuando se le ordena, y por tanto no es un villano de muchas palabras, sino más bien de golpes y destrucción. Una especie como para hacerle la parangona a Hulk, yo creo. Va Sí, como para puede ese ser, ahí va a tema. estar fuerte la pelea. Nadie se le compara en fuerza y en destreza, además de tener una piel impenetrable y que seguramente, como les decíamos, va a ser la pelea memorable que pueda tener Hulk en esta película. ¿Viste? En la película sí va a tener un nombre diferente, no va a ser Enano Negro como en los cómics, sino que se llama Cull Obsidian. Ese va a ser el nombre que tenga este personaje en el Cinematic Universe. Después tenemos a Fawcett D'Ébano o Ebony Maw, que es el interrogador por excelencia. Es el personaje flaquito, también de piel medio grisácea, que aparece en el tráiler y que le hace la referencia así como guardando silencio a Stephen Strange, así como. Sí, ese es el personaje. mismo. Claro. Y es como les decíamos, él tiene la habilidad de convencer a cualquiera para hacer cualquier cosa. O sea, es un manipulador por excelencia y por ende es el interrogador. Seguramente a él le va a preguntar al Doctor Strange quién tiene las demás piedras del infinito, así como para sacarle la información a Thanos. Sus poderes son los más útiles y no por ello los menos efectivos. Es telépata y hechicero, así que en ese sentido va a tener una dura pelea el Doctor Strange por tratar de detenerlo en su propio juego. Y el personaje que no ha aparecido todavía en los... Y que no en va a los aparecer, trailers. porque hasta donde se sabe van a ser 4 de los 5 guerreros, que es el super gigante. Así Ya. que en realidad es una especie de parásito telépata, ¿cachai? Que Le ayuda a robar la información Claro. y entregársela a Thanos. vendría siendo como Por el sapo. si llegase a aparecer en la 4 a lo mejor. Puede o ser. quizás. Pues, yo creo que más por tratar de intentar no complicarse con el personaje es que no lo quisieron poner, porque ya había hartos elementos. De hecho, Thanos ya sabe por hartas fuentes ya dónde están las demás piedras infinitas, o sea, tanto de la Tierra. No, mentira, hay varios lados, así que lo vamos a decir. Vamos a decirlo. Vamos a eso. En el Facebook, Maximiliano nos dice que... Nación Geeky View nos dice que Westworld empieza luego. Bueno, les decimos que la graben y que de ahí la pueden ver. Y que hagan el review del primer Así. episodio en su programa la próxima semana. Sí, y a los amigos que están ahí, que son fanáticos de Westworld, también una buena serie de Jonathan Nolan. La pueden ver en un ratito más. Sigan escuchando que viene ahora Las Gemas del Infinito. Mira, las gemas del infinito son restos de un poder, de un ser, más bien dicho, omnipotente, omnipresente y muy solitario que existió en el principio de los principios de los principios de los tiempos en el universo Marvel. Incapaz de soportar la soledad de este universo tan vacío, este ser se aniquila a sí mismo, se suicida, pero sus restos, de la esencia de su propio ser, se condensan en 6 gemas conocidas como las gemas del infinito. Estas gemas o piedras también tienen conciencia propia y antes de que se formara el universo ya existían como singularidades. Entonces, como les decíamos, como parte de la existencia de este propio ser. Entonces, al usarse todas juntas al unísono, hacen a su portador omnipotente, es decir, poder absoluto,
Y también le dan control absoluto, o sea, lo hacen omnisciente, ojo, conocimiento y control absoluto de todo el universo. Así que por eso es que el titán loco no haya la mejor excusa que reunirlas todas. O sea, el mejor fin que podrían tener las gemas es desaparecer. Mira, de hecho en los cómics, en muchos casos, se las entregan a ciertos personajes y lo decretan no poder usarlas juntas por el alto nivel que conlleva tenerlas todas en un puro portador. Así que es tremendo eso. Y por supuesto, dentro de la figura también en los cómics se crea el tema del guantelete, que lo hace el propio Thanos para poder blandir estas piedras bajo Todas su juntas. puño. Todas juntas, claro, exactamente. ¿Y cuáles son las piedras? Vamos con eso, amigo mío. Le cuento un detalle así hablando de detalles sabrosos y secretos. Cortito. Adivinen ustedes qué otro personaje famoso que no es de Marvel ha usado el guantelete del infinito. Personaje famoso, no de Marvel. No es de Está Marvel. en la trivia. Así es. No. ¿Quién dijo, Machi? Machi dijo Deadpool. No. Adivinen que ya lo mencionamos al principio del programa. Darkseid. En este crossover que hubo de Marvel vs. DC, Darkseid encontró en Apocalypse el guantelete del infinito. Guardado en el cajón de los Parece. calzoncillos. No, probablemente. Se lo puso, pero vio que no tenía ningún efecto en el universo DC. Así que lo tiró nomás. Lo tiró por ahí. Eso dice el cómics. Así que nuestros especialistas por cómics ahí, si nos quieren comentar, nos pueden agregar algún detalle de esta historia. ¿Algún otro dato freak? Así es. Vamos con las gemas rápidamente para sintetizar este tema. La gema del infinito, tenemos la primera, la gema del espacio, la azul, la que vimos ya en el Capitán América. Capitán es América, el Tesserato, claro. Sí. Que después descubrimos que estaba dentro del Tesserato, cuando Sí. destruyen. Y ahí aparece la primera gema. Claro, así es. La segunda gema. La segunda es la amarilla, que es la gema de la mente, la que le daría el poder y estaba dentro del cetro de Loki, el que le pasó. ¿Cómo se llama esto? Thor. Sí, Iron Man. no. ¿Cómo se llama esto? El propio Thanos en los Avengers le pasaría un cetro a Loki para controlar a los Chitauri. Y en ese cetro tenía una piedra. Y esa piedra, dentro estaba la gema de la mente, la que usarían después en Age of Ultron para Para la construir creación de Visión. a Visión, claro, en ese sentido. Así que, bueno. Y esta, obviamente, en lo que es, como les decía, en Age of Ultron, ahí ya sabemos dónde está el paradero. El Tesserato, ¿dónde fue? Sí, en Thor Ragnarok fue donde vimos el tema que vimos que Loki, los asgardianos también tenían una copia, o sea, habían guardado parte del Tesserato de esta piedra en las bóvedas de Odín, pero se descubre que, ¿cómo se llama esto? Había un guantelete del infinito que era el lado izquierdo. Pero en Thor Ragnarok, ella dice, no, esta cuestión es falsa. Ella le declara que ese guantelete que estaba ahí, que había parecido como una especie de guiño, en realidad no correspondía. Así que ahí también tenemos otra aclaración que se hace después, posteriormente en las películas. Tenemos la gema de la realidad, la roja, que como les decíamos apareció en Thor, un mundo oscuro, que sería ocupado por el villano Malekith para intentar cambiar la realidad y derrotar y eliminar a los asgardianos. Esta cuestión negra que andaba Claro, girando como una por todos masa, lados. materia ahí que quería cambiarla. Y que su poder principalmente tiene que ver con el conceder a su portador deseos, incluso contradiciendo las leyes de la física. Así que lo que quisiera ser era en cierto modo lo que iba a pasar. Y lo que él quería, el villano Malekith en ese minuto, era destruir a todos los asgardianos. Claro, esta es la gema que le terminan pasando al coleccionista, el papel de Benicio del Toro, para que no quedarse con dos gemas porque es muy peligroso. Porque ya tenía la del Tesserato. Sí. Sí, la Aun- gema azul. Sí, aunque a mí todavía no me queda muy claro por qué se la pasan al coleccionista, porque no es de los trigos muy limpios tampoco. De hecho, él menciona que en otra parte donde también ya van dos piedras que tiene. Así que, ¿qué pasó ahí? No sabemos. Está la gema del poder, la morada, que es la que vemos en Guardianes de la Galaxia, ocupar Peter Quill para vencer, en este caso, a Ronan, el acusador, y que la usa él mismo con su propia mano. Y se da también a conocer en esa película que Peter Quill es un descendiente de uno de los seres que desaparecieron hace mucho tiempo en la galaxia, los celestiales. Claro, por eso no habría muerto cuando la ocupó Claro, en la primera película. haber desaparecido ahí totalmente. Así que bueno.
Y después tenemos la gema del tiempo, que es la gema verde, que la usa... del ojo de Agamotto de el así Doctor Strange. En este que la collar... vimos en dicha película, obviamente. Claro, exactamente. Que es la que controla el tiempo Sí. a voluntad. En este caso, la vimos usar con Dormammu cuando dice este bucle temporal infinito. Sí. Que según después el propio director de la película es como que no es que haya pasado como en la película 2 minutos y se aburrieron, sino que fueron décadas supuestamente que estuvo Dormammu atrapado en este bucle infinito y ahí fue como ya como que se aburrió. Ahí se rindió, sí. Se rindió, Sí, exactamente. ahí el de Ancient One que tenía escondida la gema verde. La verde. Y finalmente la que falta por descubrir ahí es La gema la naranja, gema naranja, que es la conocida como gema del alma. sí, que en los cómics es poseída por Adam Warlock, pero que en este personaje no va a aparecer en Infinity War. Y no se sabe bien. Todavía. Puede ser. Recordemos la escena de Guardianes de la Galaxia 2. Según ahí James hay Wan, una- dice que Adam Warlock aparecería recién en la 3. No, perdón, James Wan. James Gunn. James Gunn, perdón. Sí, James Wan es de Aquaman. Tiene razón, totalmente. Yo también James que- Gunn. James Gunn dice que aparecería en la 3. Adam Warlock Sí. recién estaría en Guardianes de la Galaxia 3. Sí, Sí. pero ahí no diga, ahí podría aparecer Adam Warlock. Sí, puede ser Pero un la ganchito. gema tiene que aparecer antes, entonces. De hecho, algunos dicen que estaba ya en uno de los trailers y el Thanos ya la tenía en uno de los trailers en el guantelete. No sé si es cierto. ¿Ah? Yo por lo menos no estoy Esa es seguro una de eso. teoría, para que los amigos fanáticos nos preguntaban, ¿dónde creemos que está la gema del alma? Bueno, en Wakanda no estuvo, que era la gran duda, y que creíamos que le íbamos todos a pensamos mostrar que le íbamos a ahora. mostrar ahí, sí. Aunque podría volver a tomar fuerza ese rumor porque las escenas del tráiler muestran mucho ataque a Wakanda. Entonces, ¿por qué está tan focalizado en esa zona? Y es porque ahí podría estar la gema del alma definitivamente escondida entre medio del vibranium. Y por otro lado, también obviamente también toma fuerza de que la tenga el propio Thanos. Sí. Hay un dato ahí que dicen que puede tener la Iron Man, pero yo no lo creo. ¿Eh? O sea, fue un póster ahí que apareció y la verdad, bueno, si ustedes creen, amigos, dónde puede estar ahí, mándennos un mensaje haciendo sus teorías locas, por Claro, supuesto. y leeremos si alguien afortunadamente la chunta ahí Lo leeremos en el próximo programa. en el próximo programa. Así que Así que bueno. esperamos haberlos dejado más o menos al día con los detalles de Infinity War. Le dimos los mayores detalles que podíamos encontrar. Bueno, tenemos algunos otros más que también van a aparecer en el artículo de la página monjesfanáticos.com. Monjesfanáticos.com, ahí va a aparecer todos con algunos datos más y algunas cosas freak que nos quedaron fuera de este programa. Muchas gracias a todos quienes nos comentaron. Sí, un saludo a todos a los que Felipe nos- Tapia, claro, no, Carolina Vivanco, todos los que tuvieron a el Facebook Carlos, Live. y A a Max. Maximiliano Claro. Kurz. También ahí de Nación View. Muy bien. Sí, y a todos los Nos fanáticos despedimos, que nos escucharon. vayan a ver la película y después la comentaremos y haremos mucho debate sobre qué pasó y qué no pasó. Sus palabras al cierre, en 2 segundos. 15 segundos. Menos, 2. Pero no están no cortando. Vayan a verla, como les digo. Los invito a que vayan a verla. Es la película del evento del año, así que tienen que verla y la comentaremos más adelante. Yo espero que esté bien construida, que no nos presenten un Thanos muy débil y que termine guateando y que no se lo guarden hasta el final de la película, sino que haga mella desde el principio con todos los personajes. No sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad, en el próximo programa de Monjes Fanáticos. Un abrazo, amigos. Chao, chao. Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!